Nosotros ayer hablamos del segundo mueble del santuario, el lavacro. Hemos dicho durante la semana que Dios le dio a Israel un sistema de cómo, por fe, recibir justicia, perdón a través de un Salvador que venía a morir por ellos. Y Dios le dio la ilustración, la forma perfecta de cómo ver, conocer la obra del Mesías que venía y cómo ellos podían participar de esa obra aún cuando aún Él no había llegado. Y hemos hecho los paralelismos o los significados que tiene para nosotros, porque también hemos leído, estudiado que Dios con ese sistema nos dejó la mejor ilustración del plan de salvación. No hay otra mejor lección o otra mejor ilustración del plan de salvación que el santuario terrenal. Comenzamos hace 2 sábados atrás, sería 3 porque este es el tercero, diciendo que como adventista esa es la base de nuestras doctrinas y nuestra creencia y la base de nuestra fe. Amén. Así que yo espero que usted haya sido tan bendecido como yo, ¿verdad? Que hayamos aprendido como yo aprendí y que seamos motivados a estudiarlo como continuó la motivación en nosotros. Gracias a Dios por su palabra, que es profunda, pero a la vez sencilla. En esa ilustración, ayer dije que llegamos al segundo mueble, ¿verdad? Sí hemos hablado de 3 realmente, porque la primera semana hablamos del arca. La próxima parte que toca el santuario, según el dibujo que usted ve, es lo que le llaman el tabernáculo dentro del tabernáculo. La Biblia le llama el tabernáculo de reunión, que estaba dividido en 2 partes, ¿verdad? Lugar santo y lugar santísimo. Y cada parte tenía unos muebles. Hoy no vamos a hablar de los muebles en detalle. Yo quiero hablar de esa parte, de la primera parte de lo que le llamaban el tabernáculo de reunión, en el contexto del lugar santo y santísimo. Hay algo allí que me interesa que notemos antes de pasar a estudiar los muebles específicamente. Hebreos capítulo 9 menciona esas 2 partes del santuario. Por eso quiero que comencemos allí. Versículo 1 en adelante. Oramos y lo leemos. Padre querido, gracias por tu palabra. Y gracias porque ella nos enseña a Jesucristo y cómo Él nos salvó y podemos recibirlo. Gracias por tu intención de enseñarnos, tu trabajo para ello. Enséñanos en esta mañana. Que tu Espíritu nos dé poder para poner en práctica lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice el texto lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. 2 puntos. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Si usted nota, pareciera como que él se le olvidó un mueble, ¿verdad? No leímos cuál. El altar de incienso. Tal vez no fue que se le olvidó. Sigamos leyendo. Dice, versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes.
en la que había una urna de oro que contenía el maná. ¿Qué dice? La vara de Aarón. Sobre la urna, versículo 5, estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas están estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, hablando del lugar que continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados del que. Y el Espíritu Santo, dice Pablo, me encanta este versículo, el Espíritu Santo da a entender con esto que aún, ¿qué dice? El camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera que. Y está diciendo que como se hacía diario el servicio allí y se entraba una vez al año, hasta que eso no sucedía, no se abría la segunda parte o no se hacía nada allí. Pero yo quiero que note que él menciona las dos partes, ¿ok? Y menciona que en la primera estaba la mesa con los panes, el candelabro, y el incensario lo menciona, que mucha gente se confunde como si estuviera en el lugar santísimo. ¿Ok? En realidad, en primera parte había un incensario, pero el humo subía y llenaba todas las partes, se regaba por todas las partes. O sea, gente que se confunde y cree que estaba en el primero o estaba en el segundo. Pablo lo está ubicando como que afecta a las dos partes, como quiera. ¿Ok? Lo hablamos cuando hablemos del mueble con detalle, cuando lo estudiemos. Ahora, note bien. Él dice que allí, en el lugar santo, se ofrecían sacrificios ¿cuántas veces? Diario. Eso es importante. Y que en el segundo se hacía una vez, que fue lo que hablamos la primera semana, ¿verdad? Y el juicio investigador. Ahora, Pablo dice que eso tenía que ver con lo que sucedía en la tierra y que era un culto. Versículo 1. Lo leemos otra vez. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y ¿qué? Terrenal. El primer pacto tenía un santuario que se hacía culto y leímos que era como diario. Pablo, no lo voy a tocar porque lo hablamos la semana pasada, lo leímos, donde Pablo enseña que ahora que Cristo llegó, verá, nosotros seguimos sacrificándonos diariamente, ¿verdad? En Cristo, pero que ahora Cristo está en el cielo y que el culto que se hacía en ese santuario se hace ¿dónde ahora? En el reino de los cielos. Ahora yo quiero que note algo que es lo que a mí me interesa esta mañana. Esa parte simbolizaba ¿qué para nosotros hoy? ¿O qué simboliza para nosotros hoy? La primera, el lugar santo. Lugar santo. ¿Ok? Ya hemos visto de los muebles del santuario, aunque no tocamos la puerta, simboliza a Jesucristo. Hemos visto que el cordero simboliza a Jesucristo. Hemos visto que el sacerdote, aunque no lo hemos tocado, que es otro tema, simboliza a Jesucristo. Hemos visto que el altar de sacrificio simbolizaba la cruz donde Cristo moría. Hemos visto que el altar, la fuente, que no es altar, la fuente de agua, simboliza que la resurrección de Cristo, ¿sí o no? Entonces, no sería ilógico pensar que el lugar santo y el santísimo también tengan que ver con la persona de Jesús. Y es interesante notar que cuando uno analiza los muebles, se da cuenta de que ellos representan a Jesús. ¿Verdad? Todos. Muebles, los panes, ¿verdad? Jesucristo como el pan de vida, lo dice el pastor, pero también representa la vida así, es la forma como a Cristo nos lo comemos a través de su palabra, ¿verdad? El incensario representa que la oración, el incienso representa la gracia de Cristo, lo vamos a estudiar, la cual hace que Dios nos oiga cuando oramos, ¿ok? Y el candelabro representa a Jesucristo, la luz del mundo,
que a través del Espíritu Santo y su palabra nos la revela y nos hace a nosotros también luz. ¿Ok? Y la Biblia enseña, ¿verdad? Enseña que los muebles representan también ¿a quién? A Jesucristo. Pero hay algo más en eso. Si representa a Jesús los muebles, entonces pudiera ser que Jesús pudiera considerarse como él mismo, como un templo. ¿Me entiende? ¿Me entendió? Pudiera considerarse entonces que Jesús también es un templo. Ahora, la Biblia enseña que Jesús dijo que él era un templo. Y yo quiero que note que él mismo enseñó que él era comida. Y que él era ¿qué? Pan de vida, que él era luz. Y que en él estaba el Padre manifestado. Y que el que lo veía a él, veía a Dios en él. Leemos algunos versículos de eso, yo sé que algunos recuerdan. Por ejemplo, San Juan 5. San Juan 5. Después de haber sanado a un hombre, versículo 16, dice algo interesante. Juan 5, 16 en adelante. ¿Lo tiene? Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo. Porque hacía ¿qué? En sábado, o sea, no a alguien en sábado. Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, insinuando, diciendo que el Padre trabajaba a través de él en sábado. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciendo igual a Dios. Tremendo. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a quién. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, el Hijo, ¿y qué dice? Y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará, ¿qué dice? Y Jesús está insinuando que el Padre estaba ¿dónde? Que en él. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan Juan 14? Cuando Jesús le dijo a los discípulos: yo soy el camino, la verdad, la vida, y yo me voy. ¿Y para dónde vas? Muéstrame, voy a ver al Padre. Pues muéstrame al Padre. Felipe, ¿cuánto tiempo tú estás conmigo y no sabes que el Padre está en mí? Y Jesús caminó. Oiga bien, Jesús caminó en el mundo enseñando que como un templo, Dios estaba en él. San Juan capítulo 2. Jesús lo dijo bien interesante de esta forma. Versículo 13. ¿Versículo qué? 13. Quiero leer el 13 porque lo que hemos dado esta semana van a entender muy bien lo que vamos a leer cuando habla de la fiesta de la Pascua. Dice el texto: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y ¿qué? Y usted sabe lo que sucedió, ¿sí o no? Versículo 16, para ahorrar el tiempo, ya usted sabe lo que hizo. Dijo él a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de ¿qué? Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me ¿qué?
Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días ¿qué? ¿De qué estaba hablando Jesús? Le pregunto. El que estudia la Biblia sabe que Jesús estaba hablando primero del templo de los judíos que vendría a destruirse. ¿Quién lo iba a destruir? Roma, en el año 70. Pero también estaba hablando de su cuerpo. ¿Ok? De su cuerpo. Y hay textos que lo repiten muy bien. La historia se repite en diferentes textos. Ahora, yo quiero que leamos el mismo texto porque está claro. ¿Seguimos leyendo? Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue que este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Dice así el texto? Él hablaba de qué? Del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y en la palabra que Jesús había dicho. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, el templo soy yo que voy a morir y cuando resucite lo edifico de nuevo. ¿Está claro? Y el concepto es que Jesús cuando caminó en la tierra como templo tenía a Dios en su corazón y lo dio a conocer. Amén. Hay gente que piensa, esto es importante, porque hay gente que piensa que Jesús como Dios tenía a Dios. No, él era Dios. Pero acuérdense que Jesús era ¿qué? Vino como ¿qué? A demostrar cómo se vive en Dios. Y Jesús te enseñó que el asunto del santuario, el templo, no era simplemente un asunto de Dios morar en ese lugar, sino que Dios quería morar ¿dónde? En el hombre, como Dios estaba en él. Le pregunto, ¿el templo que habló de destruir era el santuario? Pero el templo que se destruyó en Israel, ¿era el santuario? Sí. ¿Ese fue el santuario que hizo quién? Salomón. ¿Salomón? No. ¿Quién fue? Repítelo, Tito. Esa fue la reedificación del templo de Salomón que destruyeron con las persecuciones de Babilonia. ¿Sí o no? Era el tercer templo y el segundo que habían reedificado. Era el segundo que habían reedificado. Porque el primero fue el santuario, que lo movían de arriba para abajo, como usted lo ve. Después Salomón lo hizo con los mismos muebles, las mismas figuras, pero un edificio ya extraordinario y fijo. Luego lo destruyeron, ¿verdad? Y Dios hizo que Nehemías y esa gente lo reedificaran y se quejaron. Escucha bien, que es importante, de que ese templo no era tan bonito como los otros, porque la gloria de ese templo no se veía igual, porque no era de mármol como Salomón y de oro. Y dijeron, dice la Biblia, que ¿qué se dijo? Que iba a ser más glorioso que los demás, porque allí era que iba a pasar el deseado de toda la gente, que era Jesucristo. De ahí saca el nombre, hermano, más del libro. ¿Ok? Pero ese templo, ese santuario, no iba a ser para siempre. Y cuando Jesús viniera como el verdadero templo a demostrar a Dios, todo se iba a terminar. Pero yo quiero que note el paralelismo. Le pregunto, ¿tenía Jesús la palabra de Dios? Sí, Señor. ¿Tenía Jesús? ¿Oraba Jesús? ¿Tenía el poder del Espíritu Santo? ¿Era luz? Y si usted ve, en Jesús se da literalmente lo que es el lugar santo cuando Él está en la tierra. Amén. ¿Me sigue? Ahora note, en Jesús se aplica todos los muebles del lugar santo, porque era un símbolo de que Dios estaba en el hombre que nacía de nuevo, que lo hablamos anoche. El hombre convertido tenía a Dios en su corazón y Dios a él también lo convertía en templo. Por eso, a mí no me interesa tanto hoy tratar los muebles, me interesa más tratar la figura de esa parte del templo,
que tiene que ver no solamente con Jesús, sino también con nosotros. Porque así como el Cordero representaba a Jesucristo, también simbolizaba el pecado del hombre. Así como el sacerdote representaba a Jesucristo, también representa al hombre que se ofrece él mismo como sacrificio a Dios, y lo estudiamos el jueves, ¿se acuerdan? Así también como el altar de sacrificio simboliza la cruz de Cristo, también simboliza la muerte del pecador. Así como también el alabastro representa la resurrección de Cristo, también representa la resurrección del pecador sin pecado. Lo mismo pasa con el lugar santo. Y yo quiero que usted note que es muy interesante lo que la Biblia dice. Dios quiere estar también en nosotros y poner en nosotros su palabra, hacernos individuos de oración, y que el poder del Espíritu Santo esté en nuestra vida, y que no solamente la luz de Dios esté en nosotros, sino que seamos luz también para el mundo. Y que cuando la gente vea a nosotros, vea como veía Cristo, el templo de Dios, el cual el Padre moraba en su vida. Amén. ¿Vamos bien hasta ahora? Efesios capítulo 4. Versículo 14. ¿Qué texto? ¿Lo tienen? Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo que la verdad en amor, ¿qué dice? Seamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en quién, En Cristo. seamos, ¿qué dice? Crezcamos. ¿Qué es lo que dice? Ahora note bien, que es algo muy importante. ¿Cómo crece un cristiano? Obedeciendo la palabra de Dios. El lugar santo nos define cómo crece un cristiano. ¿Qué nos define cómo crece un cristiano? Estudio de la El lugar palabra, santo nos define cómo crece un cristiano. oración y el poder del Espíritu Santo. Enseña la Biblia que nosotros somos templo de Dios. Yo quiero que leamos algunos versículos que usted conoce, pues yo quiero que note algo muy importante. 1 Corintios 3:6 es el que más se conoce, ¿verdad? 1 Corintios ¿qué? 3:6. Okay, 16 y 17. Ahora yo quiero que veamos el contexto, por qué Pablo lo dice. Porque yo quiero que veamos, que es el centro del tema de hoy, es que Dios quiere hacer de todo ser humano un templo donde Él pueda morar. Amén. Amén. Así es. Y no importa lo pecador que usted sea, si usted acepta a Cristo, acepta la obra que Cristo hace, Dios lo va a convertir en alguien que es morada de Dios. Y la gente va a ver a Dios en usted. ¿Es eso importante? Sí, porque enseña que el hombre pecador, aún en su miseria, tiene esperanza de que Dios le puede cambiar su vida y a ese pecador hacerlo morada de él mismo. Asimílelo, Dios quiere morar no fuera del hombre, sino dentro del hombre. Qué tan grande amor y poder tiene Dios, y qué tan grande intención tiene Dios de que nosotros los pecadores nos quiera hacer su templo. Wow. Asimílelo. Por eso el texto dice lo siguiente. Versículo 10 en adelante, contexto. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
yo como perito arquitecto, pues puse ¿qué? Cimientos, fundamentos, y otro edifica ¿qué? Otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Cristo Jesús. Está hablando en el contexto de ¿qué? De edificios, ¿sí o no? Edificaciones. Nadie puede poner otro fundamento que no sea ¿quién? Cristo. Se dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y qué, la obra de cada uno se hará que manifiesta, porque el día la pondrá en descubierto, pues por el fuego será que la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego que, ¿de qué está hablando? Dos cosas. El fuego de la prueba va a probar realmente quién está edificando nuestra vida, y el fuego cuando Cristo venga va a terminar como el que no logró que Dios esté en su corazón. Ahora, note bien lo que él dice entonces. Versículo 14. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá ¿qué? Recompensa. Ve, se va a perder, es lo que está queriendo decir. Y si la obra de alguno se quema, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como que pregunta. Entonces, hay una pregunta que mucha gente ha leído el texto. ¿Acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Te pregunto, ¿la pregunta es adecuada? ¿Cuánta gente no sabe que puede ser templo de Dios o que lo es? Nótese que el texto dice, no que serás, es que lo es. Y está apuntando al hecho, escuche, al hecho de que no importa quién usted sea, quién usted haga, usted tiene el potencial de ser hecho templo de Dios. Amén. ¿Le gustaría que Dios more en su corazón? Amén. Usted tiene que saber que usted es un templo del cual Dios es capaz de morar en su vida. Amén. Por eso dice que es, no dice será. Se dice, ¿acaso, repito, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno se destruye el templo de Dios, destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá A él, porque el templo de Dios, el cual sois que vosotros, ¿qué dice? Santo. Es santo. ¿Qué más? Nadie se engañe. ¿Qué dice? Yo quiero que lo lea. Ajá. Si alguno se cree sabio, ¿qué dice? Hágase ignorante. Y así llegará a ser ¿qué? Verdaderamente sabio. La sabiduría es de este mundo, es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los que en la astucia de ellos. Se note bien, este texto solamente, mayormente se usa para hablar de la alimentación. Y quiero hacerle un paréntesis. Nosotros destruimos el templo cuando comemos mal. Eso no hay que darle vuelta. Y aunque a una gente no le guste, eso es bíblico y es real. Tenemos que cuidar el templo de Dios con lo que comemos. Amén. Ahora, no solamente habla de eso. Porque el templo, según lo que hemos leído, se destruirá si es que Dios no hace morada en nosotros. ¿Usted entendió? Correcto. Si Dios no hace morada en nosotros, no importa lo que hagamos, como quiera, según leímos, se va a destruir. Porque tenemos que ser el templo de ¿quién? De Dios. Morada de Dios. Y la Biblia enseña que hay muchas maneras de destruir el templo. Inclusive Pablo habla de las inmorales la sexualidad. La inmoralidad en la sexualidad es un problema con que la gente destruye su templo, dice Pablo.
El adulterio, dice Pablo, el que se acuesta con una ramera prostituta, dice Pablo, está destruyendo el templo de Dios también. El que maltrata a su esposa o a su esposo, dice Pablo, que está destruyendo su propio cuerpo y el templo de Dios. O sea, hay muchas formas de hacerlo. ¿Por qué? Porque todo eso lleva a una necesidad. ¿Cuál es? Le pregunto. Que Jesucristo pueda que morar en nuestros corazones y con Él moraría Dios. Segunda de Corintios 6 menciona lo mismo del templo, pero hace con unos detalles interesantes. Versículo 14. Sí. Oiga bien en cómo Pablo lo pone en otro contexto. Segunda de Corintios 6, 14. Dice, escuche bien, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial o los ídolos? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois, ¿qué dice? Viviente. Y note ahora, este texto también solamente se adhiere a una forma. Casarse con alguien que no es cristiano. Pero todavía hay mucho más formas de cómo unirnos en yugo desigual, según lo que le está diciendo. Compartir como si fuéramos los mejores amigos. Parece que voy a hablar a revolver las avispas. No se preocupe. Compartir como si fueran los mejores amigos, fiestas y comelonas con el mundano, eso es yugo desigual. Participar de fiestas mundanas, aunque sea con mi familia, eso es yugo desigual. Negocios con mundanos que no quieren nada con Dios, eso es yugo desigual. Hay muchas formas que no tienen que ver con solamente casarse con una persona. Yo puedo mezclarme con el mundo y ya hay un mundo desigual pretendiendo ser cristiano. Hacer lo que hace el mundo, eso es un yugo desigual si yo soy cristiano. O no solamente casarse con alguien que no es de la iglesia. Hay muchas formas de hacerlo. Aunque esa es una de ellas. Pero el principio es detrás de qué? Que yo como templo de Dios, que tengo a Dios, no lo puedo mezclar con los mundanos. Eso enseña. Inclusive, un día lo podemos hacer. ¿Sabía usted que Dios destruyó el mundo en el diluvio? Fue por esa unión desigual. Capítulo 6 de Génesis lo dice. ¿Sabe usted que Dios le recomendó a Israel que no se juntara con los mundanos, que ni comiera con ellos? ¿Sabe usted que Pablo dice que no, ni siquiera comamos con el mundano? Dice Pablo en Corintios. Pero nosotros no tenemos esa idea. Por ejemplo, pondríamos una fiesta mundana en el templo de aquí, en este templo. Entonces, ¿cómo usted lo haría en su cuerpo, que es más importante y más grande? Porque la Biblia dice que Dios no habita en ¿qué? En templo hecho de manos. Dios quiere habitar en nosotros. Y si aquí no podemos hacer cosas mundanas, ¿cómo pido pensar yo que yo lo puedo hacer? De ninguna manera. Amén. Por eso usted ve, escuche bien, por eso usted ve que Pablo dice lo que dice ahora. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, o Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su ¿qué? Dios. Oh, y si usted nota, ¿por qué Pablo está diciendo que Dios había dicho? Fue el texto de la lectura bíblica, Éxodo 25:8.
y habitaré con ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está repitiendo el mismo versículo, porque así como Dios hizo un santuario para habitar con Israel, Dios hizo santuario en Cristo para habitar con nosotros. Amén. 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y no qué, y yo qué, y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? ¿Quién es que lo dije? Caiga la pedrada a él, no a mí. ¿Quién fue que lo dijo? Yo solamente lo estoy leyendo. Caiga la pedrada a él. Dios quiere morar en nosotros. Por eso hizo el proceso de darnos a Jesucristo, quien nos convence del pecado, nos da arrepentimiento, nos ayuda a confesarnos, murió en la cruz para limpiarnos, para que limpios podamos ser morada de Dios. Esa es la meta, y no hay individuo que esté exento de la meta de Dios. Todo el mundo está incluido en el plan de salvación. Dios quiere hacer del hombre morada de Él en el corazón, y por eso quiere limpiarlos. ¿Te gustaría ser morada de Dios? Amén. Tú tienes que dejar que Dios te limpie. Amén. Porque Dios no hace comunión con lo impuro. Por eso quiere quitar el pecado de nosotros, para morar en nosotros. Y el que no permite que Dios more en él ahora, no morará con Dios en el futuro. Es ahora que tenemos que comenzar a dejarnos limpiar por Dios y que Dios more en mí, porque en el futuro no habrá morada si no hace eso con nosotros. Hay que darle valor a la muerte de Cristo. Hay que darle valor a la intercesión y a la mediación de Jesucristo. Por alguna razón Jesús murió por los pecadores. No es un asunto liviano que no tiene valor. Dios le dio el valor más grande al hombre. Quiere limpiarnos para morar con nosotros y en nosotros. Termino entonces. Hay mucho que decir y leer, pero quiero terminar con esto. Yo le dije a ustedes que yo estaba siguiendo el camino a Cristo en el santuario, el libro, ¿se acuerdan? Algunos miraron, sí, pastor, sí. Si usted lo lee, va a notar la secuencia, que yo la estoy siguiendo igual, con los mismos pasos en el santuario terrenal. Y en los pasos que estamos siguiendo, ella lo escribió basado en ese negocio. Por ejemplo, ¿de qué hablamos anoche? De la consagración. Es el paso anterior al crecimiento del cristiano a través de Jesucristo, morar por su palabra, la oración y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué es eso? Lugar santo. Y ella dice en ese contexto lo siguiente, lo que quiero leer para terminar. El capítulo es el secreto del crecimiento, que es lo que revela el lugar santo. Cómo una persona después que nace en Cristo crece, tiene que permitir que Dios permanezca en él. ¿Y cómo lo hace? A través de Jesucristo como el pan, comiéndoselo con la palabra. ¿Cómo lo hace? A través de la intercesión de Cristo, creyendo que Dios me oye mi oración cuando oramos. ¿Cómo lo hace? A través de Jesucristo, ser la luz y darme el poder del Espíritu Santo para fortalecerme y serle fiel. Lugar santo y sus muebles en la forma en que Dios ilustró como Cristo nos da crecimiento, si estamos en comunión con Él a través de la oración, el estudio de la Biblia y el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Me sigue? ¿Ah? Capítulo es el secreto del crecimiento. Página 101. Dice: como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Fuera de Él no tienes vida. No hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en Él podéis florecer.
Recibiendo vuestra vida de Él, no os marchitaréis ni seréis estériles. Seréis como el árbol plantado junto a árbol de ¿qué? Agua de vida. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. No afuera, sino ¿dónde? Solo estando en comunión con Él diariamente y permanentemente, siendo en Él cada hora, es como hemos de crecer en la gracia. Por eso el oficio del lugar santo era diario. Había que poner pan, cambiarlo, había que prender fuego en el incienso, ¿verdad? Y en la lámpara. Eso era un asunto constante, porque refleja la continuidad y el esfuerzo diario del cristiano para estar en comunión con Dios, porque es la única forma en que nosotros estaremos firmes y preparados. Si usted no cree que ella está siguiendo la secuencia, quiero que lo vea. El siguiente capítulo habla de la colaboración en el trabajo, que está ilustrado en el candelabro, luz del mundo. El siguiente capítulo habla de la oración, incienso, altar de incienso. El siguiente capítulo habla de la Biblia y cómo la mesa y los panes nos alimentan. Ella no está inventando, ella está hablando de que después que la gente nace en Cristo, tiene que entrar en el lugar santo con Cristo y participar de todo lo que se hacía con los muebles, comer del pan, orar y recibir el poder del Espíritu Santo. Si nosotros hacemos eso, permaneceremos siendo templo de Dios hasta que Él venga. Amén. El pan se ponía todos los sábados, pastor. ¿Ah? El pan se cambiaba fresco todos los sábados, ¿no? 12. Representando los 12 países. Y la Biblia enseña, escuche, la Biblia enseña que nosotros tenemos una práctica que hacer para santificar nuestra vida. Tenemos que hacer un asunto diario, un servicio diario del lugar santo, de orar, estudiar la Biblia y predicar el Evangelio. El que no hace eso va a morir, porque la única fuente de vida está en esa comunión con Dios. La iglesia está muriendo porque tiene gente que no ora, que no estudia la Biblia, ni quiere predicar el Evangelio, porque cree que es un sacrificio tan grande. Mi querido amigo, fue la forma en que Dios nos dio para estar en comunión con Él y santificar nuestra vida. Y si usted no es práctico en ese negocio y lo hace diario como lo hace el sacerdote, usted va a morir, porque la única fuente de vida está en que Dios lo haga a usted un templo donde Él pueda morar. Amén. ¿Le gustaría que Dios haga eso? Amén. Entonces usted tiene que hacer su parte. Cambie el pan en su vida diariamente y coma a Jesucristo con su palabra. Amén. Amén. Prenda un nuevo incienso cada mañana. Entonces ella habla aquí en el mismo capítulo que estoy leyendo, de consagrarnos cada mañana. Haz de eso tu primer trabajo. ¿Se acuerdan la cita? Ahí es que lo habla. Ella dice que hay que orar y consagrarse a Dios en oración diario y temprano. Mi querido amigo, es un asunto práctico, por eso no podíamos terminar la semana diferente. Es un asunto práctico de todo lo que hemos predicado y de todo lo que usted ha escuchado. Usted lo puede aprender, le gustó, qué bueno, pero si usted no diariamente se consagra a Dios y hace comunión con Dios a través de la Biblia, la oración y el servicio a Dios, usted tendrá problemas. El hermano me dice que Dios nos dio la participación en la obra de predicar para transformar nuestro carácter. Pastor, ¿y cómo se hace comunión con Dios? Orando, estudiando y viniendo a la iglesia. No falta una parte. Son 4, no 3. Porque la gente cree que el resultado de la predicación del Evangelio es para el que quiera y el resultado de su comunión con Dios. Y estamos equivocados. Es parte de la comunión con Dios también. ¿Le gustaría crecer? Amén. Usted tiene que ser práctico en su vida cristiana.